Dios les bendiga. Vamos a leer Hechos capítulo 7, versículos 9 a 18. Y dice así: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y gran tribulación. Y nosotros y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos. Y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió a Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer versículo 9 una vez más. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Amén y amén. Entonces, vamos a titular esto así. Aleluya. Vamos a ver. El título va a ser: José se había convertido en el aliviador de la aflicción. Qué gran hermoso. Esteban está diciendo la historia al concilio en Jerusalén. Desde que él fue escogido uno de los 7 que estaba ayudando las viudas con su comida en las mesas. Él dedicaba, sin duda, algún tiempo para hacerlo. Y posiblemente por medio de ello había milagros que habían sucedido. Sin embargo, en una forma u otra, él ofendió el concilio en Jerusalén, porque él estaba predicando y enseñando el nombre de Jesucristo. En cualquier forma, él parecía recibir una inspiración en ese momento en frente del concilio para decir una lección histórica. Los miembros del concilio posiblemente no lo había conocido muy bien, y a donde él nació o creció. Así. Pero las palabras que él habló fueron muy directos y al punto. Dios estaba usando su discusión como un testimonio a los miembros del concilio, como que ellos estaban testificando
ellos recibieron una testificación por medio de los apóstoles y aquí por medio de Esteban. Entonces ellos previamente fueron dichos por medio de los apóstoles que ellos mismos no iban a cesar enseñando y predicando el nombre de Jesús. Eso, claro que el concilio no estaba de acuerdo y ellos empezaron a estar muy enojados, sin duda, de lo que estaban haciendo, pero según según sus crecimientos, como que no crecieron en Jesucristo, entonces ellos estaban más, bien dicho, quisieron perseguir a los cristianos. Pero claro que no pudieron hacer nada con los apóstoles por el milagro que había sucedido. Y que la gente cuando vieron un milagro que había sucedido pensaron que claro que es de Dios, pero ellos, el concilio, no creyeron así. Entonces ellos empezaron a perseguir a los cristianos, básicamente empezando con Esteban. Aquí había encontrado otra persona, o sea que un cristiano, Esteban. Parecía que él tampoco estaba o tenía miedo de hablar de Jesucristo. Esteban estaba muy franco en frente del concilio y no importaba a él quién estaba adentro de ese concilio o lo que ellos pensaron. Él sabía en quién él había creído. Entonces, él estaba determinado a testificar y no estar en silencio sobre Jesucristo. Él mencionó los patriarcas y algo que los dos grupos habían ellos reconocido, que con sus patriarcas y quienes ellos habían servido, eso es Dios mismo. Aleluya. Sin embargo, lo que ellos habían hecho a José, nosotros podemos decir, no era bueno, claro, porque era por celos y envidia de parte de sus hermanos. Tal como que estaban pensando a matar a José. En vez de matarlo en todos modos, ellos lo habían vendido a Egipto y guardaron el dinero para sí mismos, diciendo a su propio padre una mentira por presentarlo con el regalo que habían dado a José con los aleluya, vamos a ver, con las manchas de sangre, aleluya, sobre todo aquel abrigo de muchos colores. Aleluya. Ellos intentaron decir a su padre y creer a decir a su padre y a tal manera que su padre creyó que fue José matado por medio de un animal. Y ellos, los hermanos, guardaron eso como una secreta durante todos los años. Ni quisieron decir a su padre cualquier cosa de lo que la verdad había sucedido.
ni y aún Rubén, que él no estaba seguro realmente si ellos lo habían matado, pero él sabía o debía de haber sido que un animal no lo había matado. Él mismo no había dicho nada a su padre lo que ellos planeaban y lo que ellos intentaban hacer, aunque las patriarcas habían vendido a José hasta Egipto. Fue el plan de Dios desde el principio para hacer sus cosas. Aleluya. Porque la verdad dice específicamente que Dios estaba con José. Eso significa que aunque los patriarcas habían hecho la maldad contra su hermano José, y aunque José no fue un niño o un muchacho muy con iniquidad, ellos lo habían sido daño porque no les gustaba la forma en que su padre lo había tratado. Y el hecho también que José había dicho a su padre todo lo que ellos hacían mal. José debían de aprender de esa experiencia grandemente y Dios le ayudó a aprender las cosas o las formas, los caminos de Dios también. Entonces vamos a leer versículo 10 que dice, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Amén y amén. Aquí menciona sobre de quién era la casa en Egipto. Fue la casa de Faraón. Eso significa que Faraón, porque era su casa, él fácilmente podría levantar a José como gobernador, por lo que Dios había hablado por medio de José a él. Claro que nosotros debemos de dar a la gracia de Dios, como José también dio gracia de Dios porque era su obra más que José, pero José solamente era un, digamos, un becerro. Vamos a ver. Él era un buque. El buque. El vaso. El vaso que Dios mismo lo había usado. Y José a Faraón representaba a Dios. Como que Dios habló por medio de él como un profeta. Aleluya. Pero una persona con mucha sabiduría que Dios lo había dado. Aleluya. Y Faraón estaba muy satisfecho. Él estaba, digamos, encantado. Encantado con la noticia, con la sabiduría que José tenía por medio de ese sueño que él interpretó. Porque era Dios mismo que lo habría plantado en la mente de Faraón y que Dios lo había quitado también. Pero cuando José lo había dicho lo que era el sueño, él también no solamente lo había dicho, pero que él dijo la interpretación. Entonces,
Faraón recordaba entonces, y eso era el plan de Dios. Aleluya. Entonces, digamos que, en otras palabras, fue Dios que estaba haciendo la acción. Aleluya. Entonces, todo es de Dios. José solamente estaba ahí haciendo la obra de Dios que Dios lo había dado a él. Y eso es como nosotros debemos de hacer su obra, la obra de Dios, porque Él está haciendo la obra y nosotros somos vasos que Él, o sea, podemos ser vasos que Él puede usar. En el principio del versículo 10, Esteban menciona que José fue librado sobre todas sus aflicciones. Y eso significa que en sus años después de la vida fue muy fructuosa y mucho más fácil para él. Porque las aflicciones, digamos que ya pasaron, las mayores aflicciones pasaron. Sus aflicciones fueron los que él enfrentaba en Egipto, y alejado de su familia, y parece que él tenía mucha protección o mucha confianza en su padre y sus hermanos para guardarlo a él. Él solamente era chico, digamos. Pero cuando ellos lo vendieron a Egipto, parecía como que ya no querían sus hermanos y ya estaba afligido. En el principio, cuando él fue a Egipto, fue vendido a Potifar, que esa persona, aleluya, Potifar tenía mucha confianza en él. Aleluya. No sé cuánto tiempo era que llegó a, o sea, Potifar ya tenía mucho respeto a él. No sé cuánto tiempo, pero parece que era corto tiempo. Y entonces él puso a José, él estaba encargado sobre toda su casa. Pero la esposa de Potifar puso sus ojos en él, en José, tratando de tener sexo con él en la cama. Pero eso yo creo que hubiera sido por la vida de José. Él hubiera sido matado. Sin duda. Sin embargo, en el fin, ella lo acusó a él. Entonces Potifar lo puso en la cárcel, pero era la protección de Dios. Aleluya. Él posiblemente tenía allí en la cárcel lo peor parte de su aflicción, no sabiendo cuándo él iba a salir de esa prisión. Y estando allí, él sentó como que él era nadie en toda la planeta. Pero él, cuando creció, era un niño muy especial a su padre. Pero en la prisión, él sentía mucha aflicción. Todo eso parecía terminar porque Dios estaba con él. Y claro que la forma de Esteban había mencionado que Dios había librado a José afuera de todas sus aflicciones, parece que era un cuarto tiempo, pero la verdad José había sufrido en esas aflicciones por lo menos
13 años. Entonces, él a los 30 años subió como gobernador de Egipto y fue como 37 años o algo así, o más bien dicho, 39 años, porque eran 2 años que ellos estaban sufriendo, que no tenían cosecha. Entonces, hasta los 39 años, digamos, él podría ver a sus hermanos de nuevo y después a su padre. Desafortunadamente, él no ya jamás podría ver a su madre de nuevo. En sus años más adelante, especialmente después de 39 años, no solamente podría ver su familia de nuevo, aleluya, gloria a Dios, todos menos a su madre, pero él también podría rescatarlos a su propia hermanos. Aleluya. Aleluya. De no tener cosecha, de, digamos, aleluya, de esa aflicción de hambruna, la hambre, la hambruna. Aleluya. En la tierra de Canaán. De hecho, en realidad, José, desde que él salió de la cárcel y llegó a ser gobernador en Egipto, ya no tenía tales aflicciones. Claro que él era humano como todos nosotros, pero las las aflicciones más altas o muy grandes ya no tenía. Él tenía una esposa, tenía 2 hijos, fue gobernador de todo Egipto, sin alguien que podría estar en contra de él. Él fue rico, tenía muchos sirvientos. Fue uno que hacía las decisiones según la comida, o sea, la cosecha. Sin embargo, en Canaán, durante el tiempo que José llegó a ser gobernador, después de 7 años, de repente, Canaán tenía su aflicción. Después de 7 años de prosperidad, aleluya, porque yo creo que había prosperidad en todo el mundo en ese tiempo de 7 años, pero después 7 años de aflicción, o sea, no tenía comida, no tenía cosecha, no tenía cosecha buena. Entonces, los de Canaán no guardaban su cosecha como José lo había hecho. Era la sabiduría que José tenía, que lo había dado Dios, que guardaba su cosecha para los tiempos en la aflicción. Aleluya. Y entonces cuando llegó el tiempo de aflicción, José llegó a ser el aliviador de la aflicción de otros. Aleluya. Entonces eso significa cuando nosotros estamos enfrentando algo y pasamos la prueba como Dios quiere que nosotros lo pasamos, entonces podemos ayudar a otros que tienen el mismo problema. Puede ser. Porque aquí José, claro, que tenía aflicción durante muchos años, pero después cuando él llegó, o él fue probado y él pasó la prueba por medio de Dios, como
él, podemos decir, él él llegó a, él superó, venció. Él venció esos problemas, entonces, por medio de ese problema, venció. O sea que pasó la prueba y Dios lo había prohibido, había o sea que Dios sintió que él fue, es la palabra, que él fue probado. No. O sea que él pensó. Una palabra muy fácil pero no llega. Entonces no fue mucho tiempo después que muchos otros países llegó a José en Egipto para comprar la comida. Entonces también cuando José era el aliviador de aflicción para todo el mundo, su fama creció grandemente. Aleluya. Y había llegado a Canaán también. Cuando él finalmente reveló a sí mismo a sus hermanos, su fama extendió más grande todavía. ¿Qué es lo que Dios hizo para José? Dios lo había dado favor en los ojos de Faraón, pero él también recibió mucha sabiduría de Dios. La sabiduría viene de Dios cuando uno obedece los mandamientos de Dios y sigue sus caminos. Versículo 11. Hechos 7:11 dice: vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos, ya no tenían alimentos, estaban sufriendo el hambre. Entonces aquí en este versículo la aflicción estaba sobre, claro que Egipto y Canaán, pero José tenía la respuesta. También estaba en todos los países. Sin embargo, José no estaba afligido. En vez de eso, José, en vez de ser afligido, él ya pasó ese tiempo de su aflicción, 13 años. Aunque el mundo fue afligido después de José, José ya estaba salido de la aflicción. José ya no estaba sintiendo el mismo aflicción cuando el mundo estaba en aflicción. José ya salió de ese sentir y circunstancias, ya no estaba en aflicción como el resto del mundo. Y los demás de sus hermanos de José tenían ellos aflicción también. Ellos no iban a recibir ayuda por su aflicción hasta que ellos encontraron a José. Y todo el mundo tenía que llegar a José para recibir ayuda para su aflicción. Entonces, José podemos decir que él era el aliviador de aflicción de todos allí, en Egipto, en Canaán y en todo el mundo, porque llegaron a él para recibir su comida. Entonces después sus hermanos por fin reconocieron, aleluya, porque José lo había revelado a sí mismo a ellos que él estaba haciendo
dando la comida, pero la obra era de Dios, claro. Porque Dios es aquel que hace la obra desde la tierra, o sea, dando la cosecha o terminando la cosecha. Dios estaba haciendo el trabajo, su trabajo. Y por medio de ese problema, la familia podría juntarse de nuevo. Y no tener aflicción porque Dios había puesto José sobre como aliviador de aflicción. Aleluya. Entonces José en ninguna forma castigó a sus hermanos. Solamente él quería probar si ellos iban a tratar a su hermano en la misma forma o en diferente forma. Aleluya. Y Dios lo hizo su obra para que llegó a ser su plan para esa familia, para llegar a Egipto. Versículo 12 dice, cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Claro, Jacob no conocía nada que de lo que Dios estaba haciendo. Él no sabía que el hambre era de Dios, que José estaba vendiendo la comida o cosecha. Dios sabía exactamente cuándo Jacob iba a enviar a sus hijos a Egipto. Él los envió a menos que Benjamín, que él estaba con Jacob mismo allí en Canaán y no llegó a Egipto con sus hermanos la primera vez. Entonces la pregunta puede ser, ¿por qué no lo había enviado a algunos hermanos y no todos? A menos Benjamín. Supongo que era para su protección, su mente, porque si ellos viajaron a Egipto para conseguir la cosecha o comida, ellos iban a llevar comida y llevarlo hasta la tierra de Canaán. Y en su mentalidad posiblemente pensó que puede ser algunos ladrones en el camino o alguien que puede saltarlos o matarlos para conseguir su comida o su cosecha, porque muchos estaban sufriendo en ese hambre. Aleluya. Y los que no tenían nada estaban sufriendo lo más. Entonces él envió todos sus hermanos menos Benjamín para llegar a Egipto la primera vez para ese propósito, para conseguir comida, y podría llevar esa comida y aleluya, llevar a muchos hermanos de ellos para proteger cada uno. La noticia había llegado a Egipto que sí, había maíz en Egipto. Posiblemente había escuchado del gobernador de Egipto, pero él, claro que no sabía que era su propio hijo. Que él estaba vendiendo comida, una cosecha, maíz. Y él fue usado por Dios a guardarlo para el tiempo del hambre. Aleluya. Y ellos, o sea, José iba a venderlo a diferentes naciones también. Aleluya. Qué tan grande es la idea de Dios. Egipto con como José era gobernador, no trató de dominar otras naciones por medio de proveer los
con comida y enforzándolos a pagar mucho dinero. No, ellos trataban a los que llegaban con respeto a los precios. Ellos hicieron las cosas justamente, rectamente, porque José era una persona que no quería tomar a ventaja, o sea, usar las personas o castigar, no, maltratar a otros con el precio. En contrario, él mostró a sí mismo como hizo lo bien con sus hermanos, llegando a comprar maíz. Había una historia que él puso y él quería ver si sus hermanos realmente iban a tratar a su hermano bien. Y los hermanos ni sabían que en el primer encuentro estaban hablando con José. Y eso también era el plan y el acto de Dios, porque José ni sabía que ellos iban a llegar. Versículo 13 dice, y en la segunda vez que ellos llegaron, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Sin llegar a muchos detalles específicos, Esteban dio la historia de José en frente del concilio, que él manifestó a sí mismo a sus hermanos. Era algo que estaba en el corazón del José para hacerlo en el tiempo correcto, en el momento correcto. Aleluya. Para que sus hermanos podrían ver en la realidad que el sueño que él tenía cuando era joven llegó a ser cierto. Aunque sus hermanos no les gustaba la idea, sucedieron a ellos sin darse cuenta que estaba sucediendo como ese sueño sucedió. Gloria a Dios. Aunque ellos pensaban que el gobernador de Egipto estaba maltratándoles a ellos. Faraón mismo estaba muy agradecido de los hermanos de José, llegando a verlo. No sabemos que si José le había dado esa historia, pero puede ser que no lo había dicho. Aleluya. Pero lo había dado esa noticia que sus hermanos habían llegado y también su padre quería, o sea, que quería que su padre llegara también a la tierra de Egipto. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver versículos 14 y 15. Y dice, y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Amén. José quería que sus hermanos llevara a su padre de la tierra de Canaán, explicando a sus hermanos por qué debían de hacerlo. De hecho, fue debido a
el sueño de Faraón que él había interpretado. Sus hermanos sin duda tenían una gran plática con José y José probablemente había explicado a sus hermanos sobre el sueño de Faraón y lo que significaba. Él dijo que solamente llegaron a 2 años adentro del hambre, pero había muchos años más, entonces él dijo, hay que hacer las cosas rápidamente para que no llegaron a ser pobres. Y otra cosa que Jacob tenía de ánimo, de ver que era José, que lo había enviado, que quería que él llegara a Egipto, fue que Dios lo había hablado en esa misma noche que sus hijos lo habían dicho que José estaba en Egipto. Entonces él probablemente estaba muy agradecido a Dios y excitado para ver y conocer una vez más o encontrar a su hijo José una vez más. Él no lo había visto durante mucho tiempo, 20 años. Entonces, él sí estaba lleno de alegría a ver a su hijo de nuevo. Jacob pasó 17 años en Egipto. Probablemente nunca pensó que él muriera. Él iba a morir en Egipto. Sin embargo, estaba muy lleno de alegría para estar con su hijo, recordando sin duda de los sueños que José tenía también. Cuando Jacob escuchó todas las cosas que sus hermanos, sus hijos habían hecho, y que qué es lo que Dios había hecho para ayudar a José. Posiblemente él estaba muy triste, por un lado, de lo que hizo sus otros hijos. Pero cuando Jacob había recibido muchas bendiciones de Dios por medio de José, y él no había mencionado algo cuando él iba a morir, no mencionó nada de lo que los otros hijos hicieron a José antes de morirse. Y eso no era algo mencionado cuando él dio las bendiciones sobre sus otros hijos y a José y sus 2 nietos. Fue como que todo fue pasado por alto. En vez, había algunas cosas que Rubén, Simeón y Leví había hecho que él mencionó cuando él estaba dando sus bendiciones para sus hijos. Claro que él no mencionó vendiendo a José como un esclavo. José recibió, uno puede decir, una doble porción en su herencia en la tierra prometida, porque sus 2 hijos, Efraín y Manasés, fue contado con los otros hermanos. Aleluya. Cuando Jacob y todos los
padres patriarcas habían morido en Egipto. Su intento no fue para quedar, no fue para los huesos a quedar en Egipto. Ellos querían, cuando el tiempo llegara para salir de ese lugar, a traer todos los huesos afuera de Egipto. Jacob de inmediatamente fue llevado y enterrado en la tierra prometida, pero los otros, sus huesos iban a llevar afuera de Egipto mucho más después. Aleluya. No solamente esperando para salir de Egipto, pero también esperando para que ellos llegaran a la tierra prometida. Aleluya. Entonces los huesos de los hermanos, o sea, los hermanos de José, también con los israelitas, durante el tiempo de 400 años en Egipto, menos su esperanza de vida, su tiempo de vida en Egipto, y después 40 años mientras que caminaba adentro de la desierto. Tenía mucho tiempo para llevarlos, mucho tiempo para esperar para que los huesos llegaran a la tierra prometida. Aleluya. Mucho tiempo. Versículo 16 dice: los cuales fueron trasladados a Sequim y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Versículos 17 y 18 dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. La idea de versículos 17 refiere a los cuerpos o sus huesos que los hijos de Israel habían llevado hasta la tierra prometida. Unos pueden pensar que los huesos de José fueron llevados. Solamente los huesos de él fue llevado. Pero aquí declarado por medio de Esteban, los huesos de todos los padres fueron llevados a la tierra prometida y llevados al sepulcro de Abraham, que él había comprado, y ellos los pusieron allí. Pero algo que Esteban entendía grandemente, y había recibido esa historia de dónde fueron sepultados sus huesos. Versículo 17 nos da información respecto al número de los hebreos en Egipto. En todo su discurso, Esteban no refiere a los hijos de Israel como hebreos. Los egipcios sí dijeron, o Faraón dijo como en esa forma, pero Esteban aquí no lo había dicho así. Pero, sin embargo, José fue el primero, bíblicamente, a mencionar que él fue robado afuera de la tierra de los hebreos. Pablo también dijo que él era un hebreo de los hebreos. Entonces, los israelitas puede ser
nombrado como israelitas, pero también hoy como judeos o aún hebreos por el idioma que ellos hablan, que ciertamente era su primer idioma, por lo menos fue allí en ese tiempo hebreo su primer idioma. El tiempo de la promesa, como dice, ya había llegado. Eso significa que Dios había dado a esa promesa a Abraham, pero sus descendencias, aquellos de Isaac, iban a heredar la tierra de Canaán. La herencia no fue dado a ellos hasta que los israelitas actualmente entraron a la tierra prometida como una nación y no como familia. Y habían ellos conquistado la tierra. Egipto fue un lugar para crecer y multiplicar, como dice en versículo 18. En versículo 18 parece que el rey, un faraón, que Dios lo había levantado, no conocía a José. Eso significa que puede ser que él no conocía la historia de José, y también, claro, que no había conocido a él en frente de platicando con él. Eso significa posiblemente los otros reyes que estaban en Egipto conocieron a José o sabían de su historia y no lo habían tratado a los de esa familia con rigor o en esclavitud. Sin embargo, llegó otro rey de Egipto que no había aprendido su historia. Historia es muy importante, hermanos. O ni siquiera quería aprender de la historia de por qué los hebreos estaban en Egipto. Lo que ellos habían hecho para Egipto como una nación. Parece que los hebreos habían hecho mucho para Egipto, pero en el fin, los egipcios y el rey de Egipto, eso es el faraón de Egipto, habían maltratado a los israelitas tanto que ya querían llevarlos a la esclavitud, dándolos opresión tan fuerte, tan terrible. Parece que lo bueno que había llegado desde los hebreos ya no estaba reconocido. Ni para ellos fue algo que significaba mucho a ellos. Aleluya. Entonces ellos estaban volteando, uno puede decir, lo mal para lo bueno que ellos habían recibido, ni recordando, ni aprendiendo la historia. Y eso no solamente fue para el faraón, pero el faraón dijo que es lo que debían de enseñar a las familias adentro de Egipto. Y entonces eso significa que todas las personas ni aprendían de lo bueno que los israelitas o los hebreos habían hecho para Egipto. Eso significa que los que han hecho bueno para nosotros debemos de aprender a darles honor y no matarles con deshonor, ni tratar de hablar mal de ellos. En el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga en esta hora. Amén y amén.